Buenos días. Vamos a empezar la charla titulada Corrección de torrentes mediterráneos, caso de estudio la cuenca del río Corneja, centro de España. Esta charla, como sabéis, está englobada dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, y agradecer a la organización de la Semana de la Ciencia en la universidad pues todas las facilidades para poder impartir esta charla divulgativa. Vamos a hablar, como dice el título, de la corrección, de la restauración de torrentes mediterráneos, y voy a explicar pues un proyecto de investigación con el que llevamos ya varios años trabajando, que es la restauración de la cuenca del río Corneja aquí en la provincia de Ávila. Por tanto, lo que voy a hacer es primero una amplia introducción sobre la corrección o restauración de torrentes mediterráneos, y luego ya me centraré en el caso de la restauración de la cuenca del río Corneja, pues viendo un poco el área de estudio, antecedentes históricos, el proyecto de restauración, la situación actual de la cuenca y cómo hemos utilizado esa cuenca y esa restauración como un laboratorio en el que pues hemos ido creando conocimiento, extrayendo una serie de conclusiones sobre la vegetación, sobre los suelos, sobre los procesos hidrológicos, etc. Empezamos entonces hablando de la corrección de torrentes mediterráneos. Empleo esta expresión de corrección de torrentes que se utiliza muy habitualmente, pero que puede utilizarse como sinónimo de restauración hidrológico-forestal. La corrección, digamos, se refiere más bien a que existe un problema, que es el problema del fenómeno torrencial, del que dentro de un momento hablaré, y por lo tanto corregimos ese problema. La restauración hidrológico-forestal engloba la corrección y, digamos, va un poco más allá, restaurando todos los servicios ecosistémicos del bosque que se habían perdido pues, en muchas ocasiones por siglos y siglos de degradación de la cubierta forestal. Entonces, ¿qué es la restauración hidrológico-forestal? Bueno, pues es primero un proceso de reflexión sobre el territorio, sobre la cuenca vertiente, sobre la red de drenaje, que se concreta en proyectos de actuación más concretos. Más específicamente, la restauración hidrológico-forestal es el conjunto de planes, proyectos, trabajos y acciones necesarios para la conservación y defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la regulación de los procesos hidrológicos, especialmente la escorrentía y la infiltración, la consolidación de cauces fluviales, la consolidación de laderas, la retención de sedimentos y, en general, la conservación de suelos o la lucha contra la erosión de los suelos. Hablaba en el título también de torrentes y de torrentes mediterráneos. Los torrentes son unos cauces, unas pequeñas corrientes de agua temporal o permanente, caracterizada por fuertes pendientes al ubicarse en zonas de montaña o de alta montaña. Esa fuerte pendiente va a hacer que la velocidad del flujo sea muy grande, muy alta, y eso además hace que los torrentes estén caracterizados por crecidas rápidas y violentas, y además tener un caudal sólido, es decir, una cantidad de materiales sólidos arrastrados por la corriente variable y bastante importante. En el ámbito mediterráneo también nos encontramos con otro tipo de cauces, que son las ramblas, que son unos cursos de agua propios de zonas áridas o semiáridas, que generalmente son cauces secos, salvo cuando se producen avenidas medias o grandes. Y bueno, pues estos cauces, que son las ramblas, suelen ser anchos, de poca pendiente, de sección transversal en U, con gran transporte de materiales sólidos. Normalmente se trata de acarreos finos, es decir, de limos, de arcillas, y que presentan una distribución de los sedimentos en estratos paralelos heterogéneos. Por lo tanto, torrentes y ramblas que dan muchos problemas de crecidas, de inundaciones, de grandes avenidas con transportes de materiales sólidos, son muy diferentes entre ellos, puesto que los torrentes suelen aparecer en zonas de montaña y tienen fuertes pendientes, mientras que las ramblas tienen pendientes muy suaves, son prácticamente llanas.
En el ámbito mediterráneo también aparecen unos cauces que son mezcla de los dos anteriores. Cuando nos encontramos con montañas dentro del ámbito mediterráneo, dentro de zonas de clima mediterráneo, pues aparecen los torrentes Rambla, que tienen una primera parte, digamos, con pendientes fuertes, un primer tramo con pendientes fuertes, mientras que el resto del cauce tiene pendientes mucho más suaves y por lo tanto los procesos hidrológicos son, podríamos decir, intermedios o se unen los procesos hidrológicos de los torrentes y de las ramblas. Aquí tenemos algunas imágenes de este tipo de cauces, ¿no? Los torrentes con sus tres partes bien diferenciadas: cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de deyección, fuertes pendientes, zonas de montaña, mientras que las ramblas pues, se encuentran en zonas mucho más llanas y tienen mayor aporte de sedimentos de tipo fino, de tamaño fino. En ambos casos podríamos hablar de que ocurre lo que llamamos el fenómeno torrencial, de que se da el problema del fenómeno torrencial, que consiste que en cuencas con laderas, con cubiertas forestales o con cubiertas vegetales deficientes, muy escasas, pendientes fuertes, suelos degradados, muchas veces compactados. Bueno, eso hace que cuando se producen lluvias intensas sobre estas laderas de las cuencas, se generan grandes cantidades de escorrentía, grandes volúmenes de escorrentía que generan una fuerte erosión laminar y en regueros, que lo que hace es llegar al cauce o transportar hasta los cauces materiales sólidos y materiales líquidos en gran volumen, con lo cual nos encontramos que en los cauces ocurren crecidas súbitas y violentas, con caudales punta muy elevados y además con caudales sólidos, es decir, con materiales sólidos en suspensión, pues bastante elevados también. Frente a este problema del fenómeno torrencial, en esta diapositiva vemos los principios de su corrección. Bueno, dentro de un cauce nos encontramos, en un cauce torrencial, con una gran avenida, nos encontramos con dos variables que vamos a tener que tratar de alguna manera, vamos a tener que manejar de alguna manera, que son la tensión tractiva de la corriente y la tensión límite de arrastre. La tensión tractiva de la corriente es esa fuerza erosiva, esa fuerza que provoca la movilización y el arrastre de los materiales sólidos. Por lo tanto, en una corrección del fenómeno torrencial tenemos que trabajar para reducir esta tensión tractiva de la corriente. ¿Cómo disminuimos la tensión tractiva de la corriente? Disminuyendo el peso específico de la corriente, disminuyendo el radio hidráulico, que significa que tenemos que disminuir la profundidad del agua, y disminuyendo también la pendiente del cauce. ¿Cómo se consigue esto? Pues fundamentalmente mediante lo que llamamos obras de corrección en los cauces, que se traducen fundamentalmente en diques de retención de sedimentos. Por otro lado, si nos vamos a la parte derecha del gráfico, la tensión límite de arrastre es como la fuerza resistente de los materiales a ser erosionados. Estos materiales sólidos presentan una resistencia a ser movilizados, a ser erosionados, y por lo tanto tenemos que trabajar aumentando la tensión límite de arrastre. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la disminución del peso específico de la corriente y mediante el incremento del diámetro de los materiales del lecho. De esa manera reducimos la cantidad de sedimentos en suspensión en los cauces. ¿Cómo conseguimos aumentar la tensión límite de arrastre? Ya he dicho, bueno, teniendo materiales mucho más gruesos, y eso a veces se consigue mediante escolleras, mediante revestimientos de orilla y del lecho de los cauces, pero también mejorando y restaurando la cubierta vegetal, la cubierta forestal. Por lo tanto, a modo de síntesis, podemos decir que la restauración hidrológico-forestal se compone de una parte de tipo más biológico, que sería la repoblación forestal, y de unas obras de ingeniería civil que habitualmente son los diques de retención de sedimentos que he mencionado hace un momento, y que en conjunto estos dos tipos de obras, estos dos tipos de actuaciones, lo que hacen es reducir los caudales líquidos y reducir también los caudales sólidos, es decir, los materiales en suspensión que lleva la corriente. Ejemplos de restauración hidrológico-forestal en España:
Positivos tenemos muchísimos, por ejemplo, la restauración del entorno de la estación de Canfranc en Huesca. En Pirineos hay muchísimas actuaciones de este tipo, por ejemplo también el barranco de Arratiecho, o en zona más mediterránea la restauración de la cuenca de la Rambla de Albox en Almería. O estas otras obras también en Almería, en el desierto de Tabernas, donde tenemos la imagen de 1970 en la foto de arriba y la posterior repoblación forestal lograda en la foto de 2001. No es que se hayan obtenido crecimientos muy grandes de los pinos, pero esos pinos, esa cubierta forestal creada, ayuda a reducir escorrentías y a reducir la erosión. O la cabecera de la Rambla del Cortijillo de Esfiliana en Granada, donde podemos ver en las diferentes fotografías la sucesión de la cubierta vegetal, desde la situación a principios del siglo XX, totalmente deforestada y totalmente desprotegida de la erosión, mientras que ya en la foto de 2002 vemos una masa de pino carrasco, de Pinus alepensis, que cubre prácticamente todo el suelo, excepto pues, en las zonas de mayor pendiente. Pero la restauración hidrológico-forestal no solamente comprende repoblación forestal y diques, sino que hay todo un abanico de posibilidades en cuanto a actuaciones que van a depender de, en primer lugar, de la zona de actuación. No es lo mismo actuar en las laderas de la cuenca que actuar en los cauces. Si actuamos en los cauces no es lo mismo trabajar en cauces torrenciales que en cauces fluviales. Y luego va a depender también del objetivo que busquemos con esas actuaciones. Si lo que queremos es controlar la erosión simplemente, restaurar los ecosistemas, retener sedimentos, estabilizar las laderas marginales, etc. En España tenemos una amplia experiencia desde hace más de 100 años en restauración hidrológico-forestal, como vemos en esas publicaciones, muchas de ellas de finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí tenemos el esquema o el gráfico de superficie repoblada en España desde 1940 hasta el año 2000 y también el volumen de obras de corrección de cauces también ejecutada desde 1940. Como veis, pues estamos hablando de volúmenes de obra tanto en un caso como en otro, pues bastante grandes, con épocas de mayor actuación, otras de menor actuación, lógicamente dependiendo de las limitaciones presupuestarias que haya en cada momento. Pero podemos decir que entre 1955 y 1990, pues en cuanto a la repoblación forestal, hubo una época de una gran superficie repoblada al año, con incluso años de más de 100.000 hectáreas repobladas cada año, y en cuanto a las obras de corrección, pues hay periodos en los años 80 y en los años 90 del siglo XX donde pues, el volumen de construcción de diques, por ejemplo, fue bastante acelerado. Como hemos dicho, las actuaciones al final son de dos tipos, o bien restauración de la vegetación, o bien obras de ingeniería civil. Entonces vamos a ver un poquito los efectos hidrológicos que tiene la vegetación y los efectos que tienen los diques. En cuanto a los efectos de la vegetación, lo he dividido en los efectos de la cubierta aérea, de la cubierta, digamos, en contacto con el suelo, sobre todo lo que son restos vegetales vivos o muertos, y también los efectos de los sistemas radicales. No me voy a extender demasiado, pero en cuanto a la cubierta aérea reduce la energía cinética de la lluvia, las gotas de lluvia caen con una energía cinética, es decir, con una determinada velocidad y chocan contra el suelo y eso produce una erosión por salpicadura. Entonces, al final la cubierta aérea, al reducir la energía cinética, actuar como un colchón, reduce la erosión por salpicadura, reduce la fragmentación de agregados del suelo y reduce el sellado superficial, con lo cual aumenta la infiltración. La cubierta aérea también reduce la precipitación que alcanza el suelo, en lo que llamamos la intercepción, y en zonas de nieblas frecuentes la precipitación aumenta el volumen de agua que alcanza el suelo hasta un 85%. En cuanto a la cubierta viva o muerta en contacto con el suelo, esta cubierta también reduce la energía cinética de la lluvia,
Aumenta la resistencia a la circulación de la, superficie, de la circulación superficial del flujo de escorrentía. Eso hace que el flujo de escorrentía sea más lento. Al ser más lento es menos erosivo y además de esa manera el agua de escorrentía tiene mayor tiempo de oportunidad de infiltración en el suelo. Por lo tanto, aumentaría la infiltración y reduciría la erosión. Además, la cubierta en contacto con el suelo reduce la circulación del agua en líneas de máxima pendiente, con lo cual aumenta el tiempo de circulación de la escorrentía, aumenta por lo tanto el tiempo de concentración, reduce el riesgo de inundaciones catastróficas y reduce la capacidad erosiva del flujo. Otro efecto de la cubierta en contacto con el suelo es el aumento de la retención superficial de agua y el aumento de la formación de agregados estables con los que se reduce la erosionabilidad del suelo. Por último, respecto a los sistemas radicales, está comprobado que los sistemas radicales, las raíces de las plantas, aumentan la infiltración del agua en el suelo, aumentan la calidad del agua al reducir los nutrientes y los materiales en suspensión que llegan a la red de drenaje, aumentan la estabilidad del suelo, reducen la humedad del suelo por transpiración, con lo cual, esta es una parte negativa, reducen el volumen total de recursos hídricos. En síntesis, en cuanto a los efectos de la vegetación, en resumen, podríamos decir que la vegetación reduce la escorrentía superficial, aumenta la escorrentía subsuperficial o hipodérmica, aumenta la percolación del agua en el subsuelo hacia los acuíferos, por lo tanto se recargan los acuíferos, aumenta la recarga de acuíferos, aumenta el tiempo de concentración, lo cual reduce los caudales punta, fundamentalmente, también se reduce la erosionabilidad de los suelos, la vegetación reduce la capacidad erosiva del flujo, aumenta la evapotranspiración, con lo cual se reducen los recursos hídricos y aumenta la calidad del agua. Podemos decir que en balance, pues salvo que la vegetación, debido al fenómeno de la evapotranspiración, reduce los recursos hídricos, el resto de los efectos son efectos muy positivos desde prácticamente cualquier punto de vista. En cuanto a los efectos de los diques, bueno, hay que decir que los diques son unas estructuras transversales a los cauces torrenciales, a los torrentes, a las ramblas, que tienen fundamentalmente un doble objetivo. Primero, retener sedimentos y, en segundo lugar, estabilizar los cauces y las laderas laterales de los cauces torrenciales. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los diques? En primer lugar, efectos sobre el comportamiento hidráulico de la corriente. Aguas arriba del dique se produce un depósito de sedimentos, que puede ser una retención total, es decir, de todas las partículas sólidas, o una retención selectiva, que se seleccionen y que se retengan solamente determinados tamaños de partícula. Aguas arriba del dique también se produce una elevación del lecho, un ensanchamiento de la sección transversal y una reducción de la pendiente, que luego lo veremos en nuestro caso de estudio. Y también los diques, aunque no es su principal función, almacenan agua, lo cual podríamos decir que favorece la laminación de avenidas y ayuda también a recargar los acuíferos. Sin embargo, aguas abajo del dique se genera un flujo altamente erosivo, se genera un flujo con alta capacidad de erosión, que intenta subsanarse. Esto es bastante peligroso, lógicamente, entonces eso se intenta subsanar mediante estructuras de disipación de energía que al final hagan que el flujo de agua sea más suave y menos erosivo. En cuanto a los efectos funcionales de los diques, es decir, referidos a su función, retienen sedimentos, consolidan el lecho y las laderas inestables, recargan acuíferos, laminan avenidas y controlan aludes, que es algo que en las zonas de alta montaña suelen causar bastantes problemas, y los diques también colaboran a controlar los aludes de nieve. Efectos de los diques sobre las infraestructuras, pues nos permiten defender puentes, drenajes, encauzamientos o infraestructuras viarias, prolongan la vida útil de los embalses. Al evitar la llegada de materiales sólidos al vaso del embalse, se prolonga la vida útil del embalse,
luego hablaremos de ello también en nuestro caso de estudio, y los diques reducen el efecto negativo de la circulación de caudales líquidos y sólidos por zonas urbanas y periurbanas. En cuanto a los efectos ambientales de los diques, pues hay dos que son muy importantes, son efectos negativos ambientalmente hablando, como son la alteración de la dinámica morfológica de los barrancos, torrentes y ramblas, es decir, se modifica su comportamiento hidrológico, se modifica su funcionamiento hidrológico, y eso tiene también sus consecuencias pues, en los procesos, digamos, de erosión, transporte, sedimentación. Y en segundo lugar, los diques alteran la transitabilidad para la ictiofauna, es decir, se van a convertir en obstáculos para el desplazamiento de los peces. Lo que ocurre, digamos, podemos decir, en defensa de los diques, es que suelen construirse y deben construirse en cauces que no tengan poblaciones piscícolas, por lo menos habitualmente, puesto que los torrentes son cauces que en la mayoría de los casos no son permanentes, no tienen circulación permanente de agua y por lo tanto no pueden soportar poblaciones piscícolas de forma permanente. Entonces, en esos casos, pues este problema de la alteración de la transitabilidad por parte de los diques, pues no va a ser un problema grave a tener en cuenta. Como he dicho antes, bueno, pues los diques son unas obras transversales a los cauces torrenciales, tienen diferentes partes, que lo vemos ahí en esa imagen, tienen un complejo proceso de cálculo y por lo tanto no es algo que se construya de cualquier manera ni alegremente, ¿no? Para construir los diques hay que pensárselo. Primero hay que ver si van a ser eficaces para las misiones que se les va a encomendar, sobre todo, ya hemos dicho, de retención de sedimentos, y una vez, digamos, decidida su construcción, pues habría que ver dónde se construyen para que sean más eficaces y cómo se construyen, ya digo, con un proceso de cálculo bastante complejo. Con esto termino lo que es la primera parte, digamos, de introducción a la corrección de torrentes mediterráneos y voy a pasar a hablar ya del caso de estudio de la restauración de la cuenca del río Corneja. Primero hablando de la situación del área de estudio y las principales características del área de estudio. ¿Dónde se sitúa esta cuenca del río Corneja? Bueno, pues se sitúa en la provincia de Ávila, concretamente en el suroeste, en la comarca de Piedrahíta-El Barco, es decir, está situado en el extremo suroccidental de la llamada Sierra de Ávila, que es una pequeña serranía, podríamos decir, dentro del sistema central. El río Corneja es un afluente del Tormes. El Tormes es a su vez afluente del río Duero por su margen izquierda, por lo tanto estamos situados en la cuenca del Duero. La cuenca del Corneja, y esto es bastante importante, se sitúa aguas arriba del embalse de Santa Teresa. El embalse de Santa Teresa es un embalse del río Tormes bastante grande, uno de los más grandes de la cuenca del Duero, que se construyó en 1960 y precisamente debido a la construcción de este embalse de Santa Teresa en 1960, la Confederación Hidrográfica del Duero se da cuenta de que hay una zona en la cuenca media alta del río Corneja que aporta gran cantidad de sedimentos a los cauces debido a su mal estado, digamos, de conservación de la vegetación, el mal estado en general de las laderas, un estado de degradación que luego veremos a qué se debió ese mal estado de conservación o a esa degradación de las laderas de la cuenca del Corneja. Entonces, la Confederación Hidrográfica se da cuenta de que hay un punto importante de generación de sedimentos, de producción de sedimentos, de materiales sólidos, que a través de diferentes arroyos van al río Corneja, del río Corneja al Tormes y terminan en el vaso del embalse de Santa Teresa. El embalse de Santa Teresa, por lo tanto, se va a ir llenando de sedimentos si no se ponen medidas, se va a ir colmatando y por lo tanto se va a ir reduciendo a gran velocidad la vida útil del embalse, es decir, el periodo de tiempo en el cual el embalse
va a estar en funcionamiento. Por lo tanto, hay que tomar medidas y esas medidas las veremos un poquito más tarde. Aquí tenemos un poco la caracterización de la zona en cuanto al clima, en cuanto al suelo, en cuanto al relieve, ¿no? Es una zona que, bueno, no podemos considerar que sea una zona seca, llueven de media unos 580 milímetros al año, sí que hay una sequía estival, una sequía en verano ciertamente importante, las temperaturas pues son, bueno, podríamos decir frías en invierno y fresquitas en verano, con una temperatura media anual de 9,7 grados centígrados. En la cuenca predominan pues, pendientes fuertes, entre 20 y 35% de pendiente, con una pendiente media del 24%. Predominan las exposiciones sur, las exposiciones de Solana, y la altitud media ronda a los 1.270 metros de altitud. En cuanto a la geología y al suelo, nos encontramos con rocas fundamentalmente graníticas que dan lugar, después de su meteorización, a suelos muy arenosos, con texturas arenosas o franco-arenosas fundamentalmente, con un pH ácido, alrededor de 6, con bastante pedregosidad, con pedregosidad superficial escasa, aunque en el interior sí que nos encontramos con una pedregosidad más alta, en el interior del suelo, y un bajo contenido en materia orgánica. Bueno, conociendo un poquito la zona, podemos entrar a los antecedentes históricos, ¿no? Dentro de nuestro proyecto de investigación, que llevamos bastantes años ya trabajando en Tórtoles, como luego, bueno, en Tórtoles, en la cuenca del Corneja, como luego veréis, bueno, pues una de las cosas que hicimos fue consultar documentos históricos, documentos antiguos, algunos publicados, otros no, para comprobar un poco cuál ha sido la evolución de la vegetación, básicamente entre los siglos XIV al XX, ¿no? No voy a, digamos, detenerme en qué documentos consultamos, pero sí que os digo algunas referencias. Por ejemplo, en el siglo XIV ya hay alguna referencia que dice que el suelo estaba muy erosionado debido a las muchas roturaciones y a la escorrentía. En el siglo XVI se redactan las ordenanzas del concejo de Bonilla de la Sierra, que está, digamos, plenamente integrado en esta cuenca, y en esas ordenanzas aparece una clara preocupación por la conservación de los montes, de tal manera que se prohíbe la corta de encinas y robles en determinados lugares. Y si en este siglo XVI aparece esa preocupación por la conservación de los montes, no es por otra cosa que porque ya estos estaban bastante degradados y, digamos, peligraba el aprovechamiento de madera y de leña, que eran materias primas esenciales en la vida de aquel momento histórico. Entre el siglo XVI y el siglo XIX continúa la degradación de los montes, no obstante de las ordenanzas, debido a que se producen roturaciones para cultivos y para pastos, incendios forestales e incendios de matorral, y aprovechamientos no sostenibles de madera y de leñas, y de ello tenemos varias noticias, ¿no? Varias informaciones. Pero es en el siglo XIX, debido a la desamortización o a las desamortizaciones ocurridas en este siglo, cuando muchos de los montes de la zona, que eran de titularidad pública, eran de los ayuntamientos, se venden a particulares. Además se venden baratos, pero los nuevos propietarios, para resarcirse de la inversión realizada, venden la madera, cortan la madera, venden la madera y así obtienen unos ingresos. Por lo tanto, la desamortización produjo, de hecho, una mayor degradación todavía de los montes existentes. Entonces nos encontramos con que a principios del siglo XX la superficie forestal estaba muy degradada en la zona. Aparecen laderas deforestadas, cuando se mantiene la vegetación original de encinas y robles es, digamos, de manera muy
puntual o con densidades muy escasas. Empiezan a aparecer cárcavas y barrancos, o continúan apareciendo esas cárcavas y esos barrancos. Os voy a poner una serie de fotografías que son del año 64, porque bueno, tenemos la suerte de que el ingeniero que redactó los proyectos de restauración de los que luego hablaremos, David Azkarreta-Zabal, era muy aficionado a la fotografía. Entonces, en el año 64 tenía una cámara de fotos en color y podemos ver cómo estaba la zona en aquella época. Veis la profundidad y la anchura de las cárcavas. Las voy a ir pasando porque digamos que son todas muy parecidas. Ausencia de vegetación casi por completo, sobre todo de vegetación arbolada, ausencia total. Erosión laminar, erosión regueros, erosión en cárcavas y barrancos. Aquí vemos, por ejemplo, un cauce que si no nos dijeran de dónde es, pensaríamos que estamos en Almería, en Murcia, es decir, en el sureste de España, por la falta de vegetación, por esa vegetación de matorral y por el tipo de cauce en sí que parece una rambla o un torrente rambla de los que hemos hablado antes. Y sin embargo, estamos, como hemos dicho antes, en una zona en la que llueven 580 milímetros al año. No es para nada una zona semiárida ni árida, pero el aspecto que tiene es precisamente de eso, de aridez, ¿no? De desertificación. Bueno, otra zona, veis las laderas que están completamente peladas, completamente desprovistas de vegetación, cárcavas, barrancos. Y eso que los materiales geológicos que hemos dicho antes, que eran bastante arenosos, no son, digamos, muy favorables a la generación de erosión y sobre todo de erosión por cárcavas. Normalmente, cuando vemos en otras zonas del mundo erosión por cárcavas, estamos hablando de materiales mucho más arcillosos, margosos, mientras que aquí tenemos un suelo bastante arenoso que en teoría debe infiltrar bien el agua, es decir, no debe generar grandes escorrentías y sin embargo, debido a la falta de vegetación, se comporta pues de esa manera, generando fuertes escorrentías y por lo tanto erosión, ¿no? Aquí vemos otras imágenes muy similares. Como vemos, la ausencia de vegetación, sobre todo de vegetación arbórea, es prácticamente total, ¿no? Ahí vemos el pueblo de Tórtoles, pero las laderas están completamente peladas y degradadas, con algunos afloramientos rocosos de granito, pero prácticamente peladas por completo. Bueno, seguimos viendo las fotos, también un poco para luego comparar con la situación actual. David Azkarreta-Zabal, en el proyecto de 1964, he extraído dos frases de ese proyecto, ¿no? Decía David: el pastoreo abusivo primero, sin tener en cuenta las primitivas talas que descuajaron el monte de roble, del que todavía quedan vestigios dispersos por toda la zona, las roturaciones efectuadas en grandes altitudes en terrenos de fuertes pendientes, han degradado sumamente los terrenos en los que se presentan fuertes erosiones y multitud de ellas en iniciación, con escasa vegetación, muy maltrecha esta en todo caso. Y luego dice en otro lugar: está la zona que nos ocupa despoblada de vegetación arbórea, existiendo solamente matorral y erosiones frecuentes que proporcionan gran cantidad de arrastres que a través del río Corneja van al río Tormes, aguas arriba del embalse de Santa Teresa en la provincia de Salamanca. Estamos hablando de 1964, cuando la presa de Santa Teresa se había construido en 1960. Precisamente aquí os traigo algunas imágenes de la construcción de la presa de Santa Teresa. Es una presa grande, como podéis ver en la foto actual, como he dicho antes, y digamos que se construyó la presa antes de darse cuenta que había un problema en la cuenca que iba a poder ser un problema bastante grave de aterramiento del embalse y por lo tanto de acortamiento de su vida útil. La zona en cuestión está a menos de 30 kilómetros en línea recta. Hombre, si seguimos lo que son los cauces, digamos, todo el desplazamiento de los sedimentos a través de los cauces, pues sería una mayor distancia. Pero en línea recta estamos a 30 kilómetros de la zona de la presa de Santa Teresa. Bueno, vamos a entrar ya entonces a ver el proyecto de restauración. Es decir, hemos hecho no una fotografía, sino un vídeo
de lo que ocurría en la cuenca entre el siglo XIV y el siglo XX, y entonces llegamos a 1964 con esa situación que hemos descrito y se plantea entonces la Confederación Hidrográfica iniciar actuaciones para solucionar esos problemas de erosión. Entonces se redactan una serie de proyectos, o sea, no es un proyecto único, sino una serie de proyectos en 1964, 65, 70 y 71, dividido por términos municipales y un último proyecto penúltimo proyecto, el de 1970, que se sitúa en todos los términos municipales mediante la plantación de frondosas, sobre todo de especies de riberas, chopos y alisos fundamentalmente. El resto de los proyectos contemplaban repoblación con especies de coníferas, diferentes especies de pinos y también la construcción de diques de retención de sedimentos. Bueno, no todo lo proyectado se llegó a hacer. Respecto a la repoblación forestal, sí, se proyectaron 4.054 hectáreas de repoblación y se ejecutaron unas 4.000, o sea que prácticamente se cumplió con el objetivo. Pero en cuanto a los diques, se proyectaron 766 y solo se construyeron 234. Las especies elegidas para la repoblación, ya lo he dicho, varias especies de pinos, como Pinus pinaster, Pinus silvestris, Pinus alepensis y algunas otras. Respecto a la preparación del suelo en la repoblación, se utilizaron unas terrazas estrechas de 1 a 2 metros de anchura, y en ellas se cavaron unas casillas de 30 por 30 por 30 centímetros donde se plantaron los árboles. La densidad de plantación fue, la proyectada unos 3.300 pies por hectárea, luego la conseguida pues en ocasiones es un poco más reducida. Y se hicieron algunos cuidados complementarios habituales como el acotamiento al pastoreo, escardas, reposición de marras y demás. En el proyecto podemos ver pues unos planos bastante cuidados de las zonas de actuación, del diseño de diques. Se diseñaron 7 modelos de diques diferentes, todos ellos de gaviones, es decir, de jaulas de alambre rellenos de piedra. Aquí vemos un ejemplo precisamente de esos diques de gaviones. Se utilizó piedra de la zona, piedra del lugar, se llevan las jaulas vacías, se rellenan de piedra y se van construyendo de manera escalonada. Es la forma de construir los diques de gaviones. Aquí tenemos otro. Actualmente pues están como bastante integrados en el paisaje, a pesar de que se siguen viendo las construcciones, las obras, digamos, que son artificiales, pero están bastante integrados. Las repoblaciones, ya he dicho, se hicieron mediante unas pequeñas terrazas, generalmente se plantaban 2 líneas de pinos en cada plataforma, lo cual daba densidades muy altas, como hemos visto antes. Podemos ver las fotografías aéreas entre 1945 y 2002, luego las hay más actuales, pero digamos esa comparación desde 1945 pues es bastante interesante. Vemos cómo en ese año, en 1945, no aparece nada de vegetación forestal, nada de vegetación arbórea, y según vamos avanzando, por ejemplo esta foto que es de 1977, se ven muy bien, además por la resolución que tiene la foto, se ven muy bien las zonas más erosionadas, las zonas de cárcavas, pero ya se ven también las zonas repobladas. Aquí saco un detalle de zona de cárcavas aquí abajo, y aquí en la foto de arriba a la izquierda, como aparecen también zonas de cárcavas pues bastante importantes, pero ya aparecen laderas repobladas porque ya se había hecho la repoblación en 1964. Bueno, aquí ya vemos en esta foto del 2002 cómo aparecen manchas oscuras que son las zonas repobladas. Todas, bueno, este es de la zona de Tórtoles, de uno de los municipios, pero en los municipios próximos o en los pueblos próximos, Cabezas de Bonilla, Pajarejos, etcétera, pues completamos las 4.000 hectáreas repobladas. Lo que más llama la atención es precisamente esa comparación entre la foto de 1945 y la de 2002 con la diferencia entre cubierta forestal, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues no tiene nada que ver la situación actual, como veis en estas fotos, con las fotos que veíamos anteriormente. Vamos a hacer algunas comparaciones, ¿no? Aquí tenéis pares de fotografías de los mismos lugares en los que David Azcarreta Zabal hizo las fotos con la situación actual, y podéis ver
Yo aquí en mi pantalla lo veo un poco oscuro, pero espero que vosotros lo veáis un poquito mejor, como zonas que estaban completamente desprovistas de vegetación, pues ahora aparecen completamente arboladas, fundamentalmente con coníferas, con pinos, pero también, gracias al proyecto de 1970, plantación de chopos y alisos en las riberas de los cauces, de los arroyos y de los torrentes existentes. Esta es una imagen, digamos, panorámica de la zona, donde podemos ver perfectamente cuál es ese mosaico de diferentes cubiertas vegetales. Todavía tenemos restos del encinar antiguo, pero muy degradado en algunas laderas. Tenemos todo lo que es la parte de la restauración forestal con coníferas, con pinos, incluso en las partes más altas restos de robledal, de Quercus pyrenaica, arbolado de ribera, bosques de ribera, fundamentalmente con chopos, e incluso también alguna zona quemada, porque ha habido algunos pequeños incendios, el más grande el de 2010, pero vamos, que se han quemado unas 10 hectáreas, 10-15 hectáreas en todo este tiempo. En las zonas arboladas no hay síntomas de erosión, existe una acumulación de pinocha, restos vegetales sin descomponer que bueno, pues protegen el suelo de la erosión. Sin embargo, el horizonte de humus es todavía bastante estrecho. Todavía quedan algunos magníficos ejemplares de encina anteriores a la restauración, como este que estamos viendo en la foto. En la actualidad, la mayor erosión en el monte se produce en caminos o en las cunetas de los caminos, ¿no? Donde es verdad que sí que aparecen regueros y arrastres de materiales sólidos. En esta cárcava, por ejemplo, es una de las cárcavas que todavía permanecen activas, es decir, con erosión y con acumulación de sedimentos. ¿Por qué? Porque la cárcava está conectada a la cuneta de un camino que continuamente le está aportando materiales sólidos. Aquí podemos ver, digamos, el proceso de erosión de las laderas. El granito que aparece en esta zona más alta, pues se meteoriza, se va convirtiendo poco a poco en arena, debido a meteorización física y también química, una gravilla, una arena de cuarzo y feldespatos, y esos materiales que se van desmenuzando van cayendo por gravedad a la parte de abajo de las laderas, a las partes de los barrancos, digamos, y cuando viene una riada, pues todos esos materiales finos son arrastrados hacia los diques o hacia zonas más bajas. Aquí lo vemos también, la meteorización de la roca, la caída por gravedad de toda esa gravilla, toda esa arena al fondo de los cauces y luego arrastrados por la corriente hacia zonas más bajas. En muchos lugares vemos en las laderas raíces de los pinos al descubierto y eso significa que sigue habiendo una erosión laminar activa, ¿no? Siempre que nos encontramos con raíces al descubierto es que hay esa erosión. Incluso vemos matas de matorral que están siendo tapadas por todos los materiales que van descendiendo y eso también es un síntoma de que sigue habiendo movimiento, sigue habiendo desplazamiento de materiales, ya sea por gravedad, ya sea por arrastres de agua, de escorrentía, pero ya digo que son problemas de erosión muy localizados, muy puntuales, porque la inmensa mayoría de la zona restaurada tiene una cubierta forestal densa que funciona muy bien respecto a la regulación de los procesos hidrológicos y a la defensa frente a la erosión. Bueno, erosión en regueros, aquí vemos también esa erosión en regueros. Y voy a entrar ya en la última parte de la charla, porque quiero terminar antes de la hora para dejar tiempo al siguiente ponente, y voy a hablar en este último apartado de la restauración del Corneja como laboratorio, porque yo creo que fue en 2006 cuando empezamos a trabajar allí y desde entonces ha sido nuestro laboratorio en el campo, donde hemos llevado a cabo diferentes proyectos de investigación, diferentes investigaciones, se han hecho tesis doctorales, se han hecho trabajos fin de grado y fin de máster y al final, pues hemos conseguido modestamente pues algunos resultados más o menos importantes y que, pues han sido publicados muchos de ellos pues en revistas internacionales pues de un impacto notable.
Incluso en la revista mexicana Madera y Bosques nos sacaron en portada, curiosamente, con esas dos fotos comparativas del 1964 y de 2014, la Sierra de Ávila en la portada de una revista científica mexicana, ¿no? Pero ya digo que los resultados, pues por suerte, nos los han publicado en diferentes revistas, ¿no? Hemos, digamos, prestado atención a varios puntos: a la evolución de la vegetación, a la evolución de los suelos, a los procesos hidrológicos, a las tasas de erosión y emisión de sedimentos y a la captura de carbono y otros nutrientes, ¿no? Y es un poco lo que os voy a contar muy rápidamente, a grandes rasgos, pero que si alguien está interesado se puede poner en contacto conmigo y les mando los artículos y las publicaciones, ¿no? En primer lugar, respecto a la evolución de la vegetación, pues en esta tabla tenemos la comparativa entre lo que ocurría a principios, o lo que existía a principios del siglo XX y lo que tenemos en la actualidad. A principios del siglo XX, o en el momento de redactar el proyecto de restauración, las especies arbóreas que aparecían, digamos, testimonialmente, encina, roble, algunos sauces, algunos chopos, como digo, eran muy escasas, prácticamente testimoniales, mientras que predominaban los matorrales. Y en la época actual, pues es todo lo contrario, nos encontramos fundamentalmente con dos especies de pinos, como son pino pináster y pino silvestre, abundantes. Otras especies de pinos utilizadas en la restauración son bastante frecuentes, y otros árboles, pues como sauces, chopos, encinas, robles, pues siguen siendo escasos, pero digamos con una tendencia a aumentar sus poblaciones debido a la regeneración natural que, a partir de semillas traídas por la fauna, digamos, están regenerando esas especies de frondosas debajo del pinar restaurado. Y creo que es una cuestión interesante y que de cara al futuro también nos tendremos que meter con ello, esa regeneración natural de especies de frondosas preexistentes a la restauración y que están regenerándose debajo del pinar. También podemos ver cómo las especies arbóreas presentes se encuentran con densidades bastante elevadas, en la mayoría de los casos más de 2.500 pies por hectárea, que tienen diámetros medios pues de 18 o 20 centímetros, llegando a tener hasta 35 centímetros de diámetro y alturas hasta 12 metros de alto. O sea que estamos con una masa forestal, digamos, todavía inmadura, que no ha llegado a su edad de madurez, pero una masa forestal densa e importante. También en uno de los artículos lo que hicimos fue modelizar cómo ha sido el proceso de destrucción del bosque, del ecosistema maduro preexistente, de ese bosque de encinas, bosque de robles, cómo se ha ido destruyendo, por qué causas históricas se ha ido destruyendo ese bosque original, llegando a la situación que está marcada en rojo como el ecosistema degradado, y cómo, gracias al proceso y a los proyectos de restauración, se ha llegado a una situación de ecosistema rehabilitado, que es la marcada en verde, con un bosque denso de diferentes especies del género Pinus, que no es el ecosistema original, pero que hemos dado un salto importante para llegar a ese ecosistema original. Es decir, en este trabajo lo que hicimos fue un análisis ecológico de todo el proceso de destrucción y de restauración del bosque. Lógicamente, cuando la Confederación Hidrográfica del Duero se plantea llevar a cabo la restauración hidrológico-forestal, no tiene un criterio ecológico, es decir, no tiene un objetivo ecológico de restauración del ecosistema, sino un criterio y un objetivo práctico, que es que no lleguen sedimentos al embalse de Santa Teresa, pero gracias a eso sí que se ha conseguido la rehabilitación del ecosistema con sus funciones, aunque no se haya llegado al bosque clímax, al bosque original previamente degradado. En cuanto a la evolución de los suelos, hemos analizado algunos aspectos, algunas variables, ahí las tenéis, y me voy a parar en las que están señaladas en rojo, pero muy brevemente. Por ejemplo, el contenido en fósforo de los suelos, pues si comparamos las repoblaciones de pinar con el resto de tipos de vegetación, matorral, las cuñas de sedimentos de los diques, las laderas sin vegetación, etcétera, bueno, pues hay bastantes diferencias
en cuanto a contenido de fósforo, es decir, el suelo se ha incrementado en contenido en fósforo en la repoblación respecto al resto de vegetaciones. Lo mismo pasa con el potasio, o algo parecido pasa con el potasio. Si lo comparamos con el matorral, no se observa esa mejora en cuanto a potasio, pero si lo comparamos, por ejemplo, con las cuñas de sedimentos o con las laderas sin vegetación, sí que tenemos contenidos en potasio mucho más altos. En cuanto al espesor de restos vegetales y de humus, pues la diferencia es abismal, mucho mejor espesor de restos vegetales y de humus en el pinar que en el resto de formaciones vegetales. Y en cuanto a la resistencia a la penetración es un ensayo que hacemos para ver cuál es la compacidad del suelo y es un indicador de lo erosionable que es ese suelo. Bueno, pues en pinar, en las repoblaciones con pinar, la resistencia a la penetración es mucho más alta que en el resto de formaciones vegetales presentes. Otra cosa que estudiamos fueron los procesos hidrológicos y en concreto la infiltración. Lo que hicimos fue hacer un montón de ensayos de infiltración en diferentes tipos de vegetación, en el bosque de encinas original, en las cuñas de sedimentos, en zonas de matorral, en laderas erosionadas y en cárcavas, y también en las repoblaciones de pinar. De tal manera que la infiltración en las repoblaciones de pinar, digamos, queda a la misma altura que en los bosques originales de encina, y también que las cuñas de sedimentos. Las cuñas de sedimentos son zonas de acumulación de sedimentos de materiales sueltos que infiltran muy bien en general y por lo tanto cuñas de sedimentos, encinares y pinares están a la misma altura en cuanto a la infiltración y digamos con una infiltración mucho mejor que la que tienen los matorrales y las zonas de laderas degradadas y cárcavas. Aquí también tenemos las curvas de infiltración para los diferentes tipos de vegetación y vemos cómo el bosque de pino, digamos que predomina, tiene tasas de infiltración más altas que el resto de vegetación, incluido el encinar original. Aquí comparábamos la infiltración con la arcilla o la infiltración con la cobertura vegetal y podemos decir bastante claramente que a mayor contenido de arcilla en los suelos, menor infiltración, y que a mayor cubierta vegetal, mayor infiltración, que eran cosas que a priori esperábamos que salieran así, ¿no? También hemos estudiado las tasas de erosión y emisión de sedimentos, y así a modo de síntesis, pues podemos decir que la restauración forestal ha reducido considerablemente la erosión, de alta o muy alta ha pasado a muy baja, baja o moderada, y la emisión de sedimentos se ha reducido en un 18%. También una de las cosas que nos planteábamos, lo vemos muy rápidamente, es ver cuál es el método más preciso para medir el volumen de sedimentos acumulados en los diques, ¿no? Con el objetivo doble de cuantificar la cantidad de sedimentos retenidos en los diques y que no han llegado al embalse y determinar las tasas de erosión de la zona, ¿no? Para ello medimos 113 diques con diferentes métodos, el método del prisma, el método de la pirámide, y el método de las secciones, que es un método propio que desarrollamos nosotros, y el método de modelos digitales del terreno, ¿no? Como digo, el método de las secciones es el que desarrollamos nosotros, que conlleva un intenso levantamiento topográfico, lo cual nos da más precisión en las mediciones, y bueno, pues esto nos permitió saber la cantidad de sedimentos retenidos por los diques, en total 5,65 toneladas por hectárea y por año, desde 1964 hasta la actualidad. Pues os podéis imaginar la gran cantidad de materiales sólidos retenidos en los diques y que no han llegado a la cuenca o a los cauces del Corneja y del Tormes. Aquí vemos también las tasas de erosión, como en muchos casos las tasas de erosión están por encima de los límites admisibles, ¿no? Que sería esa línea roja fundamentalmente. Aquí vemos también una cosa que estudiamos, es la llegada de materiales sólidos a los cauces, a las corrientes de agua, y cómo vimos que en determinados momentos, en algunos años, las tasas de sólidos en suspensión en los cauces superaron las tasas admisibles según la Directiva Marco del Agua.
Otra cosa que pudimos comprobar es la reducción de la pendiente de las cárcavas y barrancos. La pendiente de las cárcavas y barrancos se redujo de media un 11%, llegando a algunas cárcavas a reducirse casi en un 40% su pendiente. Eso tiene consecuencias muy importantes respecto a la reducción de la erosión y respecto a la reducción del riesgo de inundaciones catastróficas. Finalmente, otro aspecto que estuvimos estudiando, y ya lo voy a ver un poquito por encima, es la captura de carbono y nutrientes. Vimos cómo en los diques, en las cuñas de sedimentos de los diques, se lograba capturar gran cantidad de carbono y de nutrientes como el fósforo o el nitrógeno, que eran, digamos, nutrientes que no van a llegar a los cauces, que no se van a perder a través de los cauces, quedaban retenidos en los diques, ¿no? Bueno, no me quiero detener, pero vimos que si comparábamos la cantidad de nitrógeno, carbono y fósforo en los suelos con el contenido en las cuñas de sedimentos, pues como veis en las gráficas era tremendamente superior las cantidades de estos tres nutrientes, tanto de carbono, nitrógeno y fósforo en los sedimentos de los diques, retenidos en los diques, respecto al contenido en los suelos, por lo cual podemos decir que se produjo un enriquecimiento de estos tres nutrientes en los diques y por lo tanto, como he dicho antes, eran unos nutrientes que no llegaban a los cauces y que no escapaban, por lo tanto, de la cuenca. Para terminar, simplemente unas sencillas conclusiones y una síntesis, ¿no?, de todo lo que he pretendido transmitir en esta charla. En primer lugar, la restauración de la cuenca del río Corneja constituye una actuación modélica de corrección de torrentes mediterráneos, sin ninguna duda. Se ha recuperado una masa forestal densa con sus principales funciones ecosistémicas, aunque no se haya completado la restauración del ecosistema original, es decir, no hemos llegado al bosque original de encinas y robles, nos hemos quedado un poquito antes de llegar a eso, pero se han recuperado las funciones del ecosistema. En tercer lugar, se aprecia una notable mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo, aunque la progresión en estos más de 50 años ha sido bastante lenta y todavía se observa que se necesita más tiempo para una mayor mejora de las propiedades del suelo, sí que se ha visto en todos los parámetros una tendencia positiva y sobre todo en esos parámetros químicos y físicos que os he comentado antes. Cuarto, la infiltración en las superficies restauradas, como el pinar o las cuñas de sedimentos, ha mejorado notablemente respecto a las laderas y cárcavas sin restaurar y se ha situado la infiltración en cuñas y en pinar al mismo nivel que el encinar original. En quinto lugar, los diques han actuado eficazmente para retener sedimentos y evitar su llegada a los ríos y embalses. Los diques han reducido las pendientes de cárcavas y torrentes. Los diques nos han permitido hacer estimaciones de las tasas de erosión en esta cuenca. Y por último, los diques han servido también para retener carbono, nitrógeno y otros nutrientes, evitando su llegada a los cursos de agua y por lo tanto los diques, hay que decir, que contribuyen a la lucha contra el cambio climático global, debido a que funcionan como sumideros de carbono y de nitrógeno. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, muchísimas gracias a la organización y hasta una próxima ocasión.